Conoce mucho el tema, mucho el tema. Doctor Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, Julio, y gracias por invitarme a conversar con ustedes. ¿Por qué se dejó sacar de la conciliación? Julio, yo le voy a confesar que yo no vi malicia en la sacada de la conciliación porque yo creí que el motivo de mi sacada de la conciliación es la molestia de la Cámara por un artículo que yo había metido en la reforma que posibilitaba sancionar con arresto a los conductores ebrios y conducir a clínicas a las personas que en estado de excitación de droga pudieran poner en riesgo la vida de su familia. Ese artículo, que era el artículo primero de la reforma, fue aprobado por el Senado, pero recibió un rechazo muy duro de la Cámara de Representantes. Ellos sabían que yo iba a defender ese artículo y cuando voy a la reunión y me dicen que ya no soy ponente a pesar de haber sido el presidente de la comisión y ponente de la reforma, creí que ese tema iba a ser polémico para la conciliación con la Cámara y esa había sido la decisión. Hoy pienso otra cosa. No, senador, es increíble porque usted es un veterano. A usted no lo dejaron ir porque sabían que usted no habría permitido y habría tenido una posición muy enérgica de lo que estaban planeando. Porque aquí hay una conspiración, hay un plan. Usted coincide, doctor Velasco, que esto no sucedió ese día. Este es un plan perfectamente hecho en donde se metieron con personas muy veteranas, de una gran sabiduría jurídica y con políticos veteranos como usted que llevan tiempo allá aguantando palo y mirando este tipo de micos y detectando orangutanes. Aquí había una absoluta conspiración con, yo diría, un alto contenido criminal. Ahora la pregunta es, doctor Velasco, ¿por qué la votó? Yo llegué a las 11:30 a la plenaria del Senado. Yo estaba en la Comisión Quinta tratando de defender un proyecto de ley mío que buscaba modificar los precios de la gasolina y que ese día estaba agendado en Comisión Quinta. No hubo sesión de la comisión, me bajé a la plenaria, a las 11:30 recibí el texto, leí los temas obviamente que me interesaban, que era en donde estaban las diferencias, noté que mi proyecto, pues que mi artículo había sido retirado, que el artículo que les había comentado, y en los otros no noté cosas extrañas y me generó una gran tranquilidad cuando el ministro de la Justicia, el doctor Esguerra, que es un jurista, que es un hombre serio, sigo creyendo que es un hombre serio, pidió a todos los senadores votar la reforma. Yo inclusive me le acerqué a él, me dijo, no, Luis Fernando, la cosa está bien, podemos proceder a votarla. Siento una gran responsabilidad, Julio, porque yo no me voy a lavar las manos. Yo debí pedir más tiempo para comparar mejor la reforma. Inclusive algunos senadores que no tienen formación jurídica se acercaron a mí, como el senador Edison Delgado y otros senadores, me dijeron, Luis Fernando, está bien, y yo les dije, mire, el ministro la está avalando, yo creo que la cosa va bien. El señor conciliador, coordinador de conciliadores, explicó y realmente nos dijo que se había asumido el texto del Senado, nadie vio nada extraño. El ministro pidió votarla y terminamos votando. Por ello yo creo que nosotros, los que la votamos, tenemos responsabilidad, pero el gobierno también tiene una gran responsabilidad, porque es que el gobierno tuvo la reforma, tuvo el texto de la conciliación desde el martes a las 7 de la noche, el mismo texto que nos entregaron a nosotros a las 11:30 de la mañana del otro día, y se votó a las 12:30. De manera que yo no voy a eludir la responsabilidad. Le juro, Julio, que yo estoy con mucha vergüenza. Eso está claro, pero mire, vamos a hacer unas precisiones en relación con lo que sucede con las conciliaciones. Las plenarias nunca leen las propuestas de las conciliaciones porque consideran que los conciliadores hacen su trabajo de una manera correcta y porque es imposible que los conciliadores le metan a la conciliación cosas que no dijeron ni el Senado ni la Cámara. Es cierto, la gente confía en los conciliadores y en este caso confiaron en el gobierno que pidió votarla.
Senador Velasco, nosotros aquí en la W Radio nos hemos enterado que más o menos al mediodía este grupo de conciliadores pues va a sacar un texto bastante jurídico en donde se va a refutar punto por punto la tesis de que la reforma se cambió en la conciliación, lo que dice el gobierno nacional. Y lo que esperan en ese texto esos conciliadores es mostrar, o eso es por lo menos de lo que nos hemos enterado, cómo cada uno de los temas que hoy el gobierno refuta y con el cual se rasga las vestiduras fueron todos y cada uno aprobados en plenarias de Cámara o Senado. Todos los puntos excepto el tema de los aforados. Y quisiera preguntarle, ¿es eso cierto, senador Velasco? Acá se está objetando toda la reforma y hay unas objeciones del gobierno nacional, pero que esas objeciones fueron aprobadas en plenarias de Cámara y Senado. Algunos temas se abordaron, pero el problema fue la combinación de textos de Cámara y Senado, porque cuando se hace la combinación resultan unos efectos perversos como los que mucha gente detectó una vez aprobada la reforma y aprobada la conciliación. Y sí hubo temas que yo fui ponente de la reforma. Yo no recuerdo la aprobación, por ejemplo, del aforamiento de los secretarios de Senado y Cámara. Yo recuerdo que hubo una proposición grande, pero yo no recuerdo que ello se haya votado, entre otras cosas porque muchas personas reaccionamos y dijimos que eso nos parecía francamente, como algunas veces dice algunos amigos periodistas, too much, o sea, demasiado. Entonces, pues esperemos revisar el texto de los señores conciliadores. Lo que sí le digo es que, pues más que ponernos lo primero que tenemos que hacer es hundir la reforma, y hundirla mañana y pasado mañana, y yo creo que la responsabilidad, pues dar la cara a quienes votamos, a pesar de que tengamos estos elementos de juicio, pero tenemos que dar la cara, y yo sí creo que no hay que comenzar a evadir responsabilidades y a comenzar a tratar de explicar cosas que son inexplicables. Senador, quiero preguntarle ahora por el presidente del partido, Simón Gaviria, porque a la W ya han llegado varias cartas de afiliados al Partido Liberal, específicamente en Bogotá, que piden la renuncia del presidente del partido. ¿Cuál es su posición frente a esto? Hombre, yo creo que el tema del señor presidente del partido, el doctor Gaviria, fue un tema un poco de falta de experiencia. Él, como presidente de la Cámara, debió ser más cuidadoso en la selección de los conciliadores, porque yo estoy seguro que si en ese grupo de conciliadores están personas como el doctor Rivera, el doctor Prada, de la Cámara, esto o no ocurre, o por lo menos la Cámara es alertada frente a lo que está ocurriendo. Pero yo no veo mala fe en Simón Gaviria. Yo creo que él, pues, dijo lo que para él era verdad. Él, como bien lo dice el doctor Alberto Casas, confía en unos conciliadores, está en 50.000 cosas, le llega un texto bastante tarde, a lo mejor no lo leyó o no lo leyó con detenimiento, y contó eso no lo excusa, pero yo sí puedo decir que en el caso del doctor Simón Gaviria yo no veo mala fe en su actuación. Es más, creo que fue hasta ingenuo, e ingenuamente dijo, pues no ingenuamente, tenía que decir la verdad, dijo que no había leído. Yo leí, por eso no he evado mi responsabilidad, y digo que cuando leí no capté eso, entre otras cosas, porque si ustedes revisan, los micos los metieron no en los temas en los cuales había diferencia entre Cámara y Senado, que es lo que uno revisa, sino en otras partes de la reforma, que eran las partes como venía la Constitución y que muy poca gente revisa. Senador Velasco, ahora quisiera consultarle sobre otra de las personas con la cual no hemos podido hablar, pero que ha sido protagonista de esta reforma a la justicia, y es el secretario general del Senado, el señor Emilio Otero. Darle al secretario general del Senado, al señor Otero, con nombre propio, fuero de parlamentario, ¿eso se tomó y se decidió en la conciliación o eso se votó en la plenaria del Senado? Yo recuerdo que en la plenaria del Senado hubo una proposición con muchas firmas, y valdría la pena pedir la copia de esa proposición y ver quién la firmó, pidiendo eso. Pero también recuerdo que algunas personas nos dijimos en ese momento que eso era una exageración, que eso era una locura, y yo honestamente creí que ese tema no había sido votado, entre otras cosas
porque en la plenaria del Senado se votó nominalmente, voto por voto. Valdría la pena, yo hace 2 o 3 días le escribí al señor viceministro de Justicia y le pedí... Pero, senador Velasco, es que lo que usted acá nos confirma es muy grave. Una de las cosas y de las críticas fundamentales es darle fuero de parlamentario al señor Emilio Otero. No, pues que además la más escandalosa. Y lo que nos está diciendo el doctor Velasco es que había una proposición en la plenaria del Senado y que no tiene certeza si eso se aprobó en plenaria de Senado o en conciliación. No, pues absurdo, pero... no, a ver, sí, tiene razón. Esa proposición se presentó, yo la escuché, pero yo estoy casi seguro que no se votó. Valdría la pena revisar la grabación, porque eso fue un tema de verdad, pues exagerado, escandaloso, innecesario. Mire las tonterías que alguna gente hace y que terminan desbaratando un trabajo bueno o malo, pero un trabajo de todo un año en donde se trató de acertar. Yo le pedí al viceministro hace 3 o 4 días que revisara las grabaciones segundo por segundo de esa plenaria, que revisara el video, porque yo no estoy seguro que ese tema se haya votado en la plenaria. Y si se votó en la plenaria, quisiera saber en qué momento se votó, porque no creo que se haya votado como se debe votar, que es nominalmente, porque la reforma la votamos nominalmente. Sí, pero entonces esa sí es la prueba de vicio absoluto de forma, es decir, eso no necesita ir a la Corte, es decir, meterle a la reforma constitucional un texto originado en una proposición que personas como usted dicen no tener claridad sobre si se aprobó o no, esa sí que es una monstruosidad. Sí, además hay otra cosa que a lo mejor la opinión pública no sabe, de la cual yo ayer fui enterado. El señor fiscal intentó estar un tiempo con el grupo de conciliadores, y a él también amablemente, a él y al vicefiscal, le pidieron retirarse de la conciliación, cuando él fue a revisar un tema de aforados. Sí, eso no. Otra de las cosas que hemos venido hablando y que quisiera preguntarle a usted, senador Velasco, es que el próximo 20 de julio se da la nueva elección del secretario general del Senado. Y nuevamente, después de 10 años, se postula el señor Emilio Otero. A los congresistas se les ha hecho llegar diferentes denuncias, también a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, a todas las IAS, sobre el accionar del señor Otero. Y quisiera preguntarle a usted, porque como ustedes son los que lo eligen, su opinión sobre si usted estaría de acuerdo que el señor Otero fuera reelegido en la Secretaría. Pues a mí me parece, con todo lo que ha sucedido, muy delicado esa postulación, y yo creo que es una decisión que tendrán que tomar los partidos, y espero que la asumamos políticamente cada uno de los partidos, que no tratemos de evadir responsabilidades, porque es que frente a lo que ha pasado todos tenemos responsabilidades y tenemos un costo político. Yo estoy asumiendo un costo político, porque yo he tratado de trabajar honestamente, con juicio, y evidentemente mucha gente está molesta y tiene por qué estarlo, porque esta explicación que yo estoy dando pues es difícil darla. Así y la gente tiene por qué estarlo, la gente pues creerá que todos tenemos igual grado de responsabilidad. Así es. Entonces, yo creo que todos los que tuvieron que tener que ver en este estropicio de la Constitución tienen que tener un costo político, incluyendo el secretario. En consonancia con esa respuesta, le quiero preguntar el tema del día. Miguel Gómez ha dicho que para salvar al Congreso hay que escoger dignatarios entre los miembros del mismo que no votaron la reforma. Yo le pregunto si Miguel dice que hace esa propuesta para evitar que revoquen al Congreso. Y nosotros tenemos como tema del día si hay mecanismos para evitar que se revoque el Congreso. A juicio suyo, ¿cuál sería ese mecanismo para evitar que se revoque al Congreso? Primer mecanismo, hundir la reforma aceptando las objeciones del señor presidente. Segundo, ser muy cuidadoso en la elección de dignatarios, ver quiénes participaron en esto, y evidentemente no pueden asumir una serie de responsabilidades hasta que la opinión pública no esté tranquila en cada una de las actuaciones. El doctor Miguel no está lejano a una propuesta interesante, porque también es bueno que la gente sepa esto, doctor Casas.
si bien es cierto, una serie de congresistas llevaron al Congreso a cometer semejante barbaridad, también es bueno que se reconozca que otros congresistas, apenas se cometió la barbaridad, salieron a denunciar lo que el país todo está conociendo, y fueron los mismos congresistas del Polo, del MIRA, algunos de la Unidad Nacional, quienes hicieron caer en cuenta de estas barbaridades y quienes de alguna manera, con el apoyo de los ciudadanos, pararon esto. El Congreso como institución se necesita. Los ciudadanos lo que tienen que es cualificar a quienes eligen para estar en el Congreso. De manera que el doctor Miguel me parece que hace una propuesta interesante, y eso tiene que ver con comisiones y en general con todas las dignidades del Congreso. Senador Luis Fernando Velasco, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana aquí en la W Radio, porque le confieso que ha sido difícil que los que votaron a favor de la reforma pues nos contesten las llamadas, así que le agradecemos mucho y feliz día. Mil gracias a usted.